Klara Mauerova nació en 1975 en Kurim, República Checa. Desde muy pequeña empezó a presentar síntomas de una esquizofrenia que la impulsó a idear una fantasía religiosa en donde ella era la elegida de Dios para cumplir una misión que se le revelaría en algún punto de su vida. Caterina, la hermana menor, también sufría de esquizofrenia, tenía ideas muy similares a las de ella e incluso una personalidad casi idéntica, pues, desde pequeña, se dejó influenciar y manipular por Klara y fantaseaban sobre cómo harían grandes cosas bajo el mandato divino. A pesar de su compleja personalidad, Klara tuvo una vida relativamente normal. Fue la primera en dejar la casa de sus padres, estudió pedagogía en la universidad y en aquella época conoció a un hombre mucho mayor que ella, con el que se casó y tuvo 2 hijos, Jakub y Ondrej. Klara intentó ser la mejor madre para sus hijos, siendo un ejemplo para ellos, cuidándolos y brindándoles toda la atención que ellos necesitaban. Sin embargo, la soledad y el resentimiento la hicieron caer en una depresión muy profunda, ya que su marido la abandonó. Aquello la llevó a invitar a su hermana Caterina a mudarse a la casa con ellos y así poder tener un apoyo para salir del hueco emocional en el que se encontraba. Poco después de que las hermanas estuvieran viviendo juntas, ocurrió un suceso que cambiaría la vida de las dos para siempre. Klara conoció en la universidad a Barbora Skrlová, una pequeña niña de 13 años que había escapado de un centro de menores y se mudó con ellos. Las dos hermanas se llevaban muy bien con Barbora, tenían muchas cosas en común y empezaron a tenerle cariño, y de hecho, tiempo después, se supo que incluso la llegaron a adoptar legalmente. En su caso, Barbora tenía un déficit crónico de somatotropina, la hormona del crecimiento, lo que le daba la apariencia de una niña pequeña. Sin embargo, Barbora Skrlova tenía en realidad 32 años. Barbora decidió utilizar la enfermedad a su favor, y durante casi toda su vida se hizo pasar por una niña. Pasó de hogar en hogar contando la historia de que era huérfana y que la maltrataban en el reclusorio en el que estaba, tal y como hizo con Klara. La pequeña niña se adaptó rápidamente a la familia y las hermanas estaban tan encantadas con el comportamiento de Barbora que aceptaron formar parte de la religión que ella profesaba. Al poco tiempo de estar en la casa, Barbora comenzó a sentir celos de los hijos de Klara. En aquel entonces Ondrej tenía 8 y Jakub 10. Comenzó a manipular a las hermanas, contándoles mentiras sobre sus niños e incluso haciendo ella misma miles de cosas malas para culparles. Barbora se hacía la víctima y decía que ellos la maltrataban, asegurándose así de que los castigos de su madre fueran severos. También le insistía a Klara en que los niños eran los culpables de que su esposo la hubiera dejado y que no merecían más que sufrir. Lo que detonó el trastorno completo de Klara con respecto a sus hijos fue cuando Barbora le dijo que veía los ojos de su padre en ellos, los ojos de la persona que la abandonó. A partir de ese entonces, Klara comenzó a ver a sus propios hijos como escoria. Barbora sugirió una idea para evitar que los niños siguieran siendo un problema: construir una jaula de hierro para tenerlos encerrados en el sótano, lo que a Klara le pareció una idea maravillosa. La jaula fue construida por el herrero del pueblo, quien nunca se imaginó que tendría un fin tan barbárico. Así los niños fueron encerrados allí completamente desnudos, en el sótano de la casa familiar. Estuvieron allí por más de un año. Esta es una foto real del sótano. Fueron sometidos a diversas torturas orquestadas por Barbora y el líder del círculo religioso, a quien llamaban el doctor y les enviaba instrucciones diarias de lo que debían hacerles por mensajes de texto. Los quemaban con cigarrillos, pellizcaban, azotaban, los amordazaban cuando llegaban visitas a la casa y no le daban alimento durante días. Pasaban semanas durmiendo sobre sus propias heces, pues solo de vez en cuando la madre les lanzaban cubos de agua helada para limpiarlos. Algunos días, incluso otros hermanos del círculo iban a la casa específicamente a torturar a las pobres criaturas, incluso llegando a abusar sexualmente de ellos. Un día, Barbora tuvo una idea que ella describió como increíble y se la contó a Klara, quien aceptó totalmente fascinada. Comenzaron a darle de comer a los niños abundantemente durante varios días para que subieran de peso. Entonces, su propia madre bajó al sótano con un cuchillo y le pidió a Ondrej, de 8 años, que sacara una pierna entre los barrotes que Caterina y Barbora sujetaron firmemente mientras su madre le cortaba trozos de carne. En medio de los gritos, las mujeres reían en sus caras mientras comían de sus piernas.
Jakub permaneció un mes sabiendo que pronto su destino sería el mismo, y así fue. Su madre le arrancó pedazos de un brazo y se los comió mientras se reía y le decía que merecía sufrir. A partir de aquel momento y durante un año, el ritual se repetía. Las mujeres bajaban al sótano, Clara le arrancaba pedazos de carne a uno de los niños y luego las tres los devoraban allí mismo. A los meses, Barbora tuvo otra brillante idea. Sugirió comprar una cámara de vigilancia como los que se usan para monitorear a los bebés, para instalarla en el sótano. Las torturas a Ondrej y Jakub continuaron hasta que el 10 de mayo de 2007 ocurrió un milagro. Uno de los vecinos del pueblo instaló un monitor de vigilancia de la misma marca en su casa para su bebé, monitor que pudo captar también la imagen que recogía la cámara de Clara. El vecino pudo observar cómo ella golpeaba y azotaba a sus hijos, desnudos y encadenados en el sótano. Inmediatamente llamó a la policía, que no tardó en llegar, y descubrir la dantesca escena de los cuerpos quemados, deshidratados, golpeados y comidos hasta los huesos. El suelo estaba pegajoso y en las paredes había manchas de sangre seca, y el hedor a orina y excremento era insoportable. Encontraron a uno de los niños desmayado en el piso, a otro en una esquina sumido en un estado de shock y a una pequeña niña, parada al lado de la jaula. La niña corrió hacia la policía, con lágrimas en los ojos, para pedirles que la salvaran, pues había sido torturada junto a sus hermanos por su madre y su tía. La niña les dijo que se llamaba Anika y que había sido adoptada por Clara hacía unos meses. Obviamente era Barbora. Una vez en la calle, Barbora Skrlová aprovechó para fugarse del país. Huyó a Noruega, donde se hizo pasar por esta vez por un niño llamado Adam, y fue adoptado por un matrimonio noruego. En Noruega, Adam era un niño superdotado al que sus padres adoptivos inscribieron en una prestigiosa escuela primaria. No obstante, unos meses más tarde la policía checa encontró a Barbora y la extraditó a República Checa, donde finalmente fue enjuiciada por sus crímenes. El Tribunal Superior de Olomouc condenó a Clara Mauerova a 9 años de prisión, su hermana Katerina Mauerova a 10 años. Barbora Skrlová y otros 3 miembros de la secta fueron condenados a solo 5 años de prisión. Barbora a día de hoy está en libertad y en paradero desconocido.